Hola, soy Alejandro Mereta. Hoy les voy a hablar de la utilidad de la reserva coronaria. La reserva coronaria, conocida por sus siglas CFR por Coronary Flow Reserve o más actualmente MFR por Myocardial Flow Reserve, es el aumento potencial del flujo coronario como resultado de la vasodilatación de las arterias intramiocárdicas. Permite al sistema coronario satisfacer el aumento del consumo de oxígeno en diferentes momentos. La forma de calcularla es a través de la relación del flujo en hiperemia, medido en mililitros por minuto por gramo de tejido, con respecto a su valor basal. Este parámetro integra todo el árbol coronario, desde las arterias epicárdicas, que conforman el 5% del total de arterias coronarias, hasta las pequeñas arterias y la microcirculación. Normalmente este parámetro se ha obtenido a través del PET, por sus siglas Positron Emission Tomography, que es un equipo muy sofisticado y requiere una alta capacitación y además de la producción de radioisótopos de vida media muy corta en ciclotrones y por lo tanto su disponibilidad es limitada. Los nuevos equipos de cámara gamma basados en nuevos detectores permiten la obtención del flujo de reserva coronaria con el material que utilizamos habitualmente para el estudio coronario, y eso es con MIVI. Esto nos deja mucha versatilidad para su utilización. El estudio con las cámaras gamas para evaluar la reserva coronaria se ha ido estableciendo a través del tiempo como muy fiable en comparación con el PET. Y recientemente se ha publicado en una revista en Circulation la posibilidad de tener los mismos parámetros en comparación al PET utilizando los equipos con estos modernos detectores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en este estudio. ¿Cómo es el protocolo? Normalmente el paciente se inyecta en el reposo, se obtiene el parámetro de flujo en reposo que dura unos 6 minutos. Al cabo de esos minutos se adquiere un estudio de perfusión convencional y luego de un decaimiento de aproximadamente unos 40 minutos inyectamos el vasodilatador y obtenemos nuevamente el parámetro del flujo bajo la acción de vasodilatadores. Así que una vez terminado la adquisición, nosotros tendremos la información del gate spec, del estudio tradicional de perfusión y del flujo de reserva coronaria. ¿Cuál es su utilidad? Para hablar de la utilidad necesitamos explicar brevemente este gráfico en donde en las ordenadas se grafica el flujo de reserva coronario cuyo valor de corte aceptado es 2, más de 2 es conservado y menos de 2 es anormal, en comparación con, en el eje de abscisas pueden ver el pico flujo que se obtiene con los vasodilatadores, y esto subroga entonces el estado de la circulación epicárdica. Entonces, nosotros, como mencioné anteriormente, el pico flujo nos deja subrogar la integridad de la circulación epicárdica, y la reserva coronaria nos deja tener idea de cuál es la capacidad máxima de poder vasodilatarse. Les voy a presentar 4 casos, 2 en cardiopatía isquémica y 2 en enfermedad microvascular. El primer caso es un paciente de 72 años, masculino, que tiene Parkinson, hipertensión, hiperlipidemia, y lo evalúan para riesgo isquémico en nuestro laboratorio. Como pueden verse, con el estudio con dipridamol se observa un defecto pequeño de perfusión en el territorio de la circunfleja, y cuando nosotros evaluamos la reserva coronaria en este paciente, pudimos ver que su reserva estaba muy comprometida. En este gráfico se pueden ver que los defectos, como ven acá, en el eje de abscisa, a medida que
crecen, el riesgo de mortalidad es mayor, pero si nosotros agregamos otro parámetro más, como es el flujo de reserva coronario, aún para pequeños defectos, el tener un flujo de reserva coronaria muy comprometido cambia sustancialmente el riesgo de mortalidad. Nuestro paciente, por ejemplo, se encontraba en el tertilo más bajo de reserva coronaria, por lo que su riesgo era muy elevado a pesar de su pequeño defecto de perfusión, y por lo tanto este paciente fue enviado al laboratorio de cateterismo donde pueden ver una severa lesión de tronco y de las demás arterias coronarias. El segundo caso que les voy a mostrar es un paciente de 50 años sin factores de riesgo que se presenta con un dolor precordial atípico, con un electro normal y consulta en la guardia, entonces se evalúa y su valor de troponina es normal. Se continúa el examen con una multislice que presenta un alto índice de calcio coronario y una clasificación extensa en DA y en coronaria derecha, como pueden ver en esta figura. Este paciente entonces fue evaluado con ejercicio y reserva coronaria, que nosotros también podemos hacer debido a la versatilidad de este equipo. El paciente pedalea al lado del equipo, entonces cuando llega a la máxima frecuencia cardíaca, nosotros inyectamos el material y podemos obtener el pico flujo en el esfuerzo. Como pueden ver acá, el pico flujo es normal, y la reserva coronaria de este paciente dio 3,77. Les recuerdo que lo normal es mayor de 2. Esto lo ubica a este paciente en una situación donde tiene un defecto inexistente de perfusión, es un estudio normal, y un tertilo muy alto de reserva coronaria. Como pueden ver acá en el gráfico que les presenté al principio, este paciente ingresa en el gráfico concordante, en donde su pico flujo es normal, que subroga la circulación epicárdica y la reserva coronaria está conservada. Sin embargo, se continuó el estudio y, debido a las lesiones encontradas, el paciente fue al laboratorio de hemodinamia y se evaluaron las arterias con FFR, y el FFR en la DA, que estaba muy severamente calcificada, dio de 0,93. El paciente continuó con tratamiento médico. La utilidad en la enfermedad microvascular la voy a demostrar con dos casos. El estudio de la reserva microvascular, nosotros la utilizamos con dos parámetros, dos test. El test con dipiridamol o ejercicio, que es un estímulo endotelio independiente para la circulación coronaria, y agregamos el test del frío, que es un test que primordialmente evalúa el territorio en cuanto a su capacidad endotelio dependiente de vasodilatar la circulación coronaria. Esta señora tiene 70 años, es diabética, se presenta con varios episodios de dolor precordial, consulta varias veces por, por esta molestia, y se comienza en este caso el estudio con una evaluación del sistema coronario por multislice CT. Como pueden ver, las arterias se presentan sin lesiones obstructivas y el score de calcio es de 0. Estudiamos a esta señora en el laboratorio de medicina nuclear. Como pueden ver, el estudio no presenta defectos de perfusión, y entonces cuando hacemos el test con dipiridamol que evalúa la respuesta endotelio independiente, vemos que la respuesta es anormal para la reserva. Sin embargo, el flujo epicárdico es normal, entonces es coherente con lo que habíamos mostrado, que las arterias epicárdicas no mostraban defectos, pero sin embargo su microcirculación era anormal. Después agregamos el estudio de test del frío, y entonces con el test del frío también obtenemos una reserva anormal, y esto estamos testeando la respuesta endotelio dependiente. Esta señora recibió tratamiento médico optimizado y a los 6 meses volvimos a estudiarla, y como pueden ver, la reserva coronaria normalizó y el test del frío mejoró.
A los 12 meses pudimos volver a estudiar a este paciente y presentaba su reserva coronaria con dipilidamol normal y había normalizado el componente endotelio dependiente. Esto se explica porque su anormalidad está en la función y no en las anormalidades estructurales que pueden ocurrir en estos pacientes, sobre todo hipertensos y diabéticos, en donde la rarefacción de la microvasculatura hace que los cambios de la función microvascular no puedan ser revertidos fácilmente. Para el riesgo, sobre todo en pacientes diabéticos, se ha establecido que una reserva conservada o una reserva alterada marcan el pronóstico y en estos casos, cuando los pacientes diabéticos tienen un flujo de reserva coronario mayor que 1,6, su pronóstico es bueno, mientras que los pacientes que tienen un valor inferior a ese tienen un riesgo muy elevado como si tuvieran enfermedad epicárdica asociada. En nuestro caso, la paciente tenía un valor de 1,76, por lo tanto, presentaba un riesgo bajo, como pudimos ver con el transcurso de su evolución. Nosotros publicamos en un trabajo en pacientes diabéticos que no tenían ningún tipo de síntoma. Hicimos una evaluación de 40 pacientes y encontramos una alteración de la reserva coronaria de un 50%, es decir, que estos pacientes diabéticos tienen una alteración de su circulación, de su reserva microvascular y deberían ser tratados precozmente. El caso 4 es una paciente de sexo femenino que concurre a la guardia con un dolor centrotorácico de 8 en 10 que la despierta en la madrugada y un servicio de emergencia que la asiste reporta un trastorno del CT en la cara inferior, por lo que es derivada directamente al laboratorio de hemodinamia. En el ingreso al laboratorio pueden ver que las arterias epicárdicas están sin alteraciones obstructivas. La troponina obtenida fue normal y, como ven en el trazado luego del estudio hemodinámico, tenía una alteración del trazado en la cara inferior que probablemente, junto con el cuadro clínico, al médico que la asistía en la emergencia pensó que estaba teniendo un episodio coronario. Nosotros estudiamos a esta señora en el laboratorio de hemodinámica, de medicina nuclear, perdón, y pueden ver que la perfusión es completamente normal y cuando hicimos la evaluación de su reserva coronaria endotelio independiente, obtuvimos un valor normal, tanto de la circulación epicárdica como de la reserva. Sin embargo, cuando estudiamos con el test del frío que evalúa el componente endotelio dependiente, obtuvimos un valor anormal. Esto concuerda con el cuadro clínico en donde los pacientes que tienen una disfunción endotelial son más frecuentemente aquellos que se presentan con el polo clínico de espasmo microvascular o macrovascular. Entonces vimos que el caso 3 y el caso 4 son pacientes que son claramente que se presentan con síntomas y tienen arterias angiográficamente epicárdicas normales y esto se conoce como INOCA. Nosotros estudiamos 93 pacientes y lo publicamos en la Revista Argentina de Cardiología y encontramos que los pacientes del grupo 1 presentaban alteraciones de la función microvascular y también encontramos que la posibilidad de utilizar el test del frío claramente podía reclutar un 50% de pacientes que, si no lo hubiéramos utilizado, hubiéramos pensado solamente con el test del dipiridamol que los pacientes no tenían alteraciones de la reserva microvascular. Así como en el estudio Cormick, que se realizó dentro del laboratorio de hemodinamia, la evaluación del sistema de reserva dependiente o independiente del endotelio resultó
en una mejor guía para el tratamiento de los pacientes, nosotros en el instituto tenemos un grupo que lo llamamos INOCA Team, en donde los pacientes con el subrogante no invasivo de la evaluación endotelial y endotelio independiente, podemos orientar al tratamiento y esto mejora la capacidad de alivio de los síntomas de los pacientes. También podemos encontrar estudios discordantes, como en el caso 5, en donde ven una paciente de 60 años que presenta alteración del segmento ST durante la ergometría sin síntomas. Cuando evaluamos estos pacientes con el ejercicio, vemos que tienen un compromiso leve de la reserva coronaria y una alteración de la respuesta con el test del frío. Sin embargo, cuando evaluamos la respuesta al shear 3 provocada por dipiridomol, su reserva es normal. Esto quiere decir que probablemente haya un componente que el ejercicio influya sobre la reserva coronaria que debemos evaluar y estamos estudiando eso en este momento. ¿Cuál es la utilidad clínica de la reserva coronaria? Bueno, en el caso 1 y 2, en la cardiopatía isquémica, podemos mencionar que la búsqueda de alteraciones funcionales de los pacientes siempre nos ha causado una duda acerca de cuál es el monto isquémico en donde nosotros consideramos que un paciente pueda recibir un tratamiento con revascularización o un tratamiento médico con mejor certeza. Como ya saben, el estudio isquemia testeó esta hipótesis en un estudio randomizado y controlado, en donde esta capacidad de encontrar un corte en donde un porcentaje de miocardio comprometido podía marcar la diferencia, el estudio ustedes saben que no fue significativo, pero no se testeó esta hipótesis de a mayor cantidad de isquemia, quizás algún beneficio que podía encontrarse. Y recientemente la incorporación del estudio de la reserva coronaria puede aportar alguna luz sobre el concepto de poder contar con las dos informaciones que puedan encontrar aquellos pacientes que se podrían beneficiar no solo por el grado de isquemia, sino por el compromiso de su circulación microvascular o su reserva coronaria. Entonces, fíjense en este estudio que tiene 12.000 pacientes, publicado por el grupo de Bateman, se encuentra que un corte que describen alrededor de 1.6 de reserva coronaria marca la diferencia entre aquellos pacientes que son beneficiados tempranamente de revascularización. Lo que yo hice en esta diapositiva es superponer esta gráfica con la gráfica previa, que es la que dio hipótesis, la que sirvió como hipótesis para el estudio de isquemia, y fíjense que cuando uno encuentra un valor de corte de reserva coronaria, estas gráficas se parecen mucho a un supuesto valor en donde el estudio, el monto isquémico, podía aportar un dato valioso para decidir la revascularización. En este caso, la combinación de un defecto de perfusión con una reserva coronaria comprometida demostró en estos 12.000 pacientes que era útil para decidir la revascularización temprana. Ya para finalizar, les voy a presentar dos metaanálisis. Un metaanálisis en donde un compuesto de infarto, stroke, insuficiencia cardíaca, muerte cardiovascular y muerte cardíaca fueron analizados y, como ven, la reserva coronaria anormal fue significativa para predecir estos MACE. En un reciente estudio publicado con 59.000 pacientes en 79 estudios, la mortalidad y los eventos mayores también resultaron significativos
cuando la reserva coronaria estaba comprometida. Y más aún, la reserva coronaria anormal tiene una gran capacidad para establecer, en este caso, mortalidad en pacientes tanto en síndrome coronario agudo, síndrome coronario crónico, en insuficiencia cardíaca, en estenosis aórtica, en aquellos pacientes que van a trasplante, en las enfermedades sistémicas e inclusive en sepsis. Es decir, que la reserva coronaria nos habla de la integridad y la capacidad funcional del árbol coronario para enfrentar todas estas patologías. Les recuerdo brevemente lo del tema de los pacientes con INOCA, que uno puede, ya no el paciente que tiene alteraciones epicárdicas, sino el paciente sin alteraciones epicárdicas, puramente microvasculares, cómo uno puede orientar el tratamiento. Y la implicancia de esto es que cada vez más los patrones de enfermedad coronaria se presentan como una integración entre la enfermedad focal y la enfermedad difusa, y entonces la capacidad que tenemos nosotros para establecer cuál sería el mejor tratamiento en estos pacientes va a depender de la combinación de estos estudios anatómicos y funcionales. Para concluir, les puedo decir que el flujo de reserva coronaria puede obtenerse con trazadores basados en tecnesio, que reestratifica el riesgo clínico, que presenta gran utilidad para desenmascarar isquemia balanceada y en pacientes con alto riesgo de padecer enfermedad coronaria, y tiene una capacidad de evaluar la enfermedad microvascular que puede estar presente en aquellos pacientes con o sin enfermedad coronaria, como vimos en las últimas diapositivas. Muchas gracias por su atención.